estamos otra vez acá con esta juventud perdida. Hoy no está el compañero Dante, pero tenemos a Nehuen, que también nos trajo un tema bastante interesante para compartir. Pero me gustaría hacer un paréntesis a mí en lo que venía trayendo, esto de, bueno, críticas políticas, y ir un poco desde lo personal y bueno, capaz que a alguien le sirve. Personalmente, al ser una compañera que empecé militando en centros de estudiantes y demás, me tocó acercarme a un montón de compañeros y compañeras de primero a sexto año. Y personalmente siempre me gustó acercarme a las personas que se ven más calladas, digamos, que parece que están ahí, que muchas veces no la ven, que parece que no te están escuchando, pero son quienes más te escuchan. Y de ahí encontré un montón de cosas, también mucho amor y cosas re lindas, a lo que, bueno, particularmente esta semana también, me tocó compartir experiencias muy lindas con un montón de compañeros, pero ya con el tiempo como que saco un pequeño análisis de ahí. Bueno, con los compañeros que más encuentro en silencio, digamos, al acercarme me doy cuenta que tienen un montón de ideas que incluso ni siquiera nos imaginamos. Y qué importante me hace reflexionar esto de darles el lugar y la confianza. No siempre hay alguien que se sienta a escucharnos o que nos da el lugar para expresarnos. Y yendo a esto voy a transmitirles un consejo que me dio una profesora, que no sé si está escuchando, pero bueno, le mando un beso a la profe Lu, que me parece muy importante este ejemplo de que a veces estamos en una trinchera resistiendo y estamos tan tapados de barro que no vemos que al lado nuestro hay más compañeros y compañeras, que no estamos solos. Bueno, también tiene que ver con Malvinas de alguna u otra manera, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, la idea es darse cuenta de que reconocer a los compañeros y compañeras como sujeto de opinión. Yo siempre me gusta mencionar esto de decir, bueno, ¿cuál es tu voz? ¿Qué es lo que vos querés decir? Y quizás ayudar a que se pueda dar esto. Bueno, ¿por qué traigo el ejemplo de la trinchera? Porque a veces esto de que no vemos quién está al lado nuestro apoyando, pero también las cosas que nos atraviesan como juventud, el hecho de que no sabes directamente quién es compañero o compañera y quién no, a veces te terminás encontrando contradicciones que das como un meme ahí de ¿qué pasó? Dale, compañero, ¿qué pasó? Y pasa muchísimo eso. Yo personalmente intento acercarme desde la confianza, pero hoy en día estamos viviendo un montón de cosas, no solo desde la juventud, pero bueno, particularmente desde los jóvenes que yo veo en mi escuela o del centro de estudiantes, nos atraviesan un montón de situaciones. Realmente no sabemos qué trae el pibe cuando viene de la casa, no sabemos qué historia hay atrás. Y la realidad es que estamos atravesados de un montón de prejuicios. Seguimos luchando contra un paradigma anterior que sigue perpetrando, digamos, en nosotros, y nos seguimos enfrentando a los prejuicios. Hay muchos chicos que se cierran y que no tienen, como mencionaba, este lugar de confianza. Y me parece súper importante, como muchas veces nos vamos a encontrar con un montón de caras, que nos miren mal y lo que sea, pero como decía, no sabemos qué arrastra a esa persona. Así que es importante acercarnos. Eso por un lado. Y algo ¿a qué va todo esto también? Yo empecé conociendo todo este mundo allá por el 2021, cuando hacíamos con Dante, Meli, Juli y otras compañeras La Pelada Homero, que la transmitíamos por Twitch. Y me estaba acordando de estos temas y me puse a buscar en Instagram, que nosotros subíamos los recortes. Encontré un recorte de un programa que hablábamos sobre salud mental. Me pareció re importante. Después lo voy a compartir en Instagram otra vez. Y me llega el análisis de ver cómo crecí en estos años para acercarme a estas personas que estaban en la misma situación que yo, o peor, o diferentes. Bueno, esto también me lo hizo pensar esta profe,
de cómo con el tiempo nos vamos encontrando en otras personas. Como a mí me pasó, especialmente esta semana, de hablar con compañeras y verlas, no sé, compañeras de básica, digamos, de primero a tercero, y sentirte reflejada en que también lo viviste, ¿entendés? Es muy fuerte cuando te encontrás. Y a veces eso que nosotros encontramos en otra persona, lo tenemos nosotros. Así que nada, así que si tienen tiempo vayan a ver esa columna que habíamos armado, bueno, ese tema que había surgido en la pelada de Homero, que hablábamos sobre salud mental, yo había traído sobre una noticia de una compañera que se había bajado de los Juegos Olímpicos porque estaba mal psicológicamente. Y bueno, hablamos de lo importante de valorar cuando una compañera se abre, cuenta su experiencia, y de poner la salud mental como prioridad. Por lo cual, bueno, ahí se armaba todo un debate, comentábamos un poco sobre nuestras experiencias personales, sobre cómo a veces hay personas que te dicen, no, bueno, pero esto es peor. No, es como, sí, quizás hay situaciones que vos decís, bueno, pero tal persona quedó peor, qué sé yo. No, pero hay que respetar el dolor de las personas. Bueno, dicho eso, me gustaría pasar a lo que trajo el compañero Nehuen y después cerrar con una pequeña reflexión que quiero transmitirles. Así que, compañero, todo tuyo. Dale, muchísimas gracias, Sara. Bueno, hoy 2 de abril se conmemora la Guerra de las Malvinas. Hoy por hoy es más que nada la conmemoración a los héroes de Malvinas y a los que lamentablemente cayeron. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo es posible que el Reino Unido, un país que está en la otra punta del mundo, se haya enfrentado en una guerra cerquita de Argentina. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo apareció esa guerra? Hay un trasfondo muy interesante en esas islas, las famosas Islas Malvinas, Falkland Island en inglés, Malouine en francés, y vaya uno a saber cuántos nombres más tendrá. Pero particularmente año 1520, ya en 1492 se había descubierto América. 1520 se realiza una expedición llamada Expedición de Magallanes, donde se descubren las Islas Malvinas. ¿Por quiénes? Españoles. ¿Y qué estaban haciendo los españoles? Colonizando América, junto a los portugueses y, bueno, británicos, pero más al norte, que posteriormente se convirtió en lo que hoy por hoy es Estados Unidos. 1592. Ahí un inglés llamado John Davis, realizando una expedición, también descubre las Islas Malvinas. Y el conflicto viene acá. Muchas veces los ingleses dicen que las islas le pertenecen a ellos, ya que las descubrieron primero. Esa es la excusa que ellos tienen, o bueno, su punto de vista. Pero bueno, la realidad es que se descubrió muchos años antes, prácticamente 72 años antes. De todos modos siguen sosteniendo que ellos fueron los primeros. Sí es cierto, hay un dato no menor, tiempo después, un inglés da un punto en específico en donde están las Islas Malvinas. Por más que se hayan descubierto, era como que no sabían bien en los cartógrafos cómo colocarlo, bien en qué punto. Bueno, finalmente un inglés terminó descubriendo el punto exacto en donde estaba. Año 1769. Un año antes, o sea, en el 68, ocurre que los ingleses plantan una base en el noroeste de las Islas Malvinas, en la isla Gran Malvina, justamente. Entonces, España dice, no pueden hacer eso porque el territorio es nuestro, le pertenece al Virreinato del Río de la Plata. Entonces comienzan una pequeña guerra, la cual termina ganando España en ese momento. Los ingleses alzan la bandera blanca y deciden irse. Esto, por más que hayan ganado en el 67, recién en el 74 se van. Pero de todos modos dejan como una placa diciendo, bueno, nos vamos, pero las islas nos pertenecen a nosotros. Sí. O sea, no se daban por vencidos. No se daban por vencidos. Volveremos. Claro, volveremos. Cosa que, bueno, lamentablemente pasó. De todos modos, ellos aceptan esta soberanía española. Pero muy atentos, aceptan la soberanía española. Claro. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, pasan unos cuantos años, 1816... ¿Qué pasó en 1816 acá?
La independencia. La ¿no? independencia, Exacto. claro. Entonces, todos los territorios que pertenecían al Virreinato del Río de la Plata se convirtieron en Provincias Unidas del Río de la Plata, un país independiente. Por ende, los territorios españoles pasaron a ser argentinos. Ahí es donde entra Malvinas. Y el problema viene acá. Los ingleses aceptaron, entre comillas, la soberanía española, mas no la argentina. Es por ese motivo que varios años después de que Argentina haya designado a un gobernador, Luis Bernet, en las islas para explotar los recursos y ver qué es lo que se podía hacer, instaurar gente en las islas para darles un uso, justamente. Pasan unos años, 1833, y ahí es donde viene la invasión definitiva de los ingleses en las islas, lo cual hace que se queden totalmente ahí, y además mandaron a todos los argentinos que estaban ahí en las islas, los mandaron de vuelta a Buenos Aires, principalmente. Se instauraron ahí y empezaron a mandar colonos. Entonces se quedaron ahí y en ningún momento les permitían, como pasa hoy en día, a los argentinos poder viajar a las islas. Por lo menos no se puede, pero sí si uno hace un trámite un poco complicado. Sí, para ver, porque hay tumbas, ¿no? Digamos que Hay no están tumbas. identificadas totalmente, pero sé que, hay algunos vuelos que se hicieron, ¿no? No sé si... Periodísticos, más que nada. Claro, sí, eso. O para hacer documentales, o bueno, el cementerio de Darwin no se hizo solo, también Claro. fue con autorización. Pero uno, si quiere, por ejemplo, nosotros si queremos ir a visitar las Islas Malvinas, va a ser difícil que podamos ir. Tenemos que ir con una especie de permiso especial o quizás con algún pasaporte del exterior, como un italiano o un español, por ejemplo. Bueno, en 1833 se instauran los ingleses en las islas. De ahí, nosotros como argentinos veníamos recién de la independencia y todavía como que no nos podíamos organizar entre nosotros en ver qué constitución iba a ser la que gobernara y así. Había muchas guerras internas en Argentina. Por ende, había temas más importantes que ocuparse en vez de ir a recuperar dos islas que estaban muy en el noroeste, de Argentina, justamente. Entonces se descuidó un poco, pero seguíamos reclamándole la soberanía al Reino Unido. Pasan varios años, 1946, el general Juan Domingo Perón a la presidencia manda un comunicado a la ONU para decirles que existe un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, un acuerdo que después se aprueba por la ONU con la resolución número 66, la cual determina eso, que hay un conflicto que hay que resolver, que de paso también declararon a las Malvinas como un territorio que está en el proceso de descolonización. Hay que resolverlo. Todavía no se puede hacer. El Reino Unido hoy por hoy, en la actualidad, no quiere negociar con Argentina, sobre todo después de la guerra de las Malvinas, pero si en algún momento ceden, se volverá a la negociación. Después pasaron dos hechos importantes. Uno fue el Operativo Cóndor, no confundir con el Plan Cóndor, que era otra cosa. Era volver a Sudamérica una dictadura total. El Operativo Cóndor se realizó en 1966 y fue el secuestro de unos soldados argentinos de un avión que se estaba llegando a Río Gallego. Lo secuestraron y lo desviaron para que se vaya a Malvinas. Aterrizaron y colocaron exactamente 6 banderas argentinas en reclamo de la soberanía. Un grupo de jóvenes, si no me equivoco. Eran jóvenes. Si no me recuerdo Otra mal. juventud perdida. Sí, Eran jóvenes. sí, totalmente. Y si no me recuerdo mal, era Dardo Cabo, ¿no? Exactamente, Sí. sí, exactamente. Bueno, alzaron 6 banderas argentinas, las cuales estuvieron en las Islas Malvinas por 36 horas. Pasado ese tiempo, los ingleses simplemente Lo volvieron a sacar. las volvieron a sacar. Exactamente. Y ahora sí, año 1982. Acá es donde llega la Guerra de las Malvinas. Desde 1976 que veníamos cruzando por una dictadura militar. La última hasta el momento en nuestro país. Esperemos que nunca más vuelva a suceder. Eso es lo que siempre esperamos. Por eso este año se van a cumplir ya 40 años de que estamos en democracia. Llega el año 1982. Antes estábamos hablando nosotros acerca de que había cierto sector que apoyaba la dictadura. Pero de todos modos, esa popularidad como que fue cayendo de a poco. Y para este año, Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el presidente a cargo de la Junta Militar, decidió distraer a la gente para recuperar cierta popularidad.
y la única forma que encontró fue declararle la guerra al Reino Unido por las Islas de las Malvinas. Esa operación se llamó Operación Rosario. Consistía en simplemente ir a las Malvinas, controlar a todas las personas y enviarlas de vuelta al Reino Unido. La idea es que no haya bajas. Y el plan resultó. Llegaron a las Islas Malvinas, posteriormente a las Georgias y Sandwich del Sur, que están más hacia la derecha. Enviaron a toda la gente a casa y no hubo bajas. Hasta ahí el plan fue todo bien. Pero nadie esperaba el apoyo de Chile y además la respuesta del Reino Unido, con Margaret Thatcher a la cabeza, como primera ministra. Dicho sea de paso, tampoco estaba pasando por su mejor presidencia. La economía en el Reino Unido estaba cayendo demasiado, habían perdido muchas colonias justamente por el proceso de descolonización, además que muchas minas británicas estaban cerrando, entonces no tenían la mejor visión del mundo. Pero aprovechó también Margaret Thatcher esta oportunidad para reivindicarse a ella misma. Claro. Enviaron soldados a las Malvinas, a las Georgias del Sur. Lamentablemente las tropas argentinas cayeron. Después llegaron también a las Islas Malvinas, al Puerto Stanley o Puerto Argentino, que es como lo conocemos nosotros. Se realizó ahí un combate. Sobre todo el más recordado por los veteranos fue el último combate donde estaba la última resistencia, que fue en el Monte Longdon. Algunos veteranos decían que el Monte Longdon, el enfrentamiento fue de noche, y dijeron que era una bola de fuego, literalmente. Eran disparos por todos lados, bombardeos, fue demasiado fuerte, muchos lo recuerdan incluso llorando, sobre todo por ciertas declaraciones, como por ejemplo un soldado hablándole al teniente Castañeda, que fue uno de los grandes héroes también que tuvimos. Él mismo contaba que había un soldado, justo en el 82 se jugaba el Mundial que le seguía al del 78. Entonces, uno de los soldados jóvenes de 18 años le había dicho al teniente Castañeda, le había preguntado a ver si podíamos terminar la guerra, si se podía terminar la guerra antes, porque él tenía el pasaje para ir a España a ir a ver el Mundial. Mira. Y dijo que después ese soldado terminó muriendo. Mira. Es una de las cosas que recordaba. Otra fue, todo eso en ese mismo combate, otra fue que escuchó gritos de uno de sus soldados, fue y se encontró con un soldado también joven, llorando, tirado en el piso, con 2 soldados más a la derecha. Cuando lo levanta, le dice, mi teniente, a estos 2 soldados los maté yo. Y después de eso se desvaneció y murió. Mira. La guerra de las Malvinas fue eso, a decir verdad. No era solo recuperar un territorio, sino que era también recuperar el orgullo argentino que tenemos nosotros por repatriar un territorio. Y hoy por hoy, bueno, significa mucho más, significa recordar a los soldados, porque a veces uno no habla tanto de Malvinas, sino de los soldados que fueron a Malvinas. Y quitando eso de lado, yendo más a la actualidad, hoy por hoy se siguen reivindicando, como hoy, por ejemplo, 2 de abril, a los veteranos y, por supuesto, a los caídos de Malvinas. Y retomando un poco lo que los ingleses decían, por el cual ellos descubrieron las islas primero, bueno, eso que quedaba medio en el aire. El año pasado se realizó un hallazgo interesante en las Islas Malvinas. Se encontraron con material nativo americano. Mira. O sea, con cosas prehistóricas, por decirlo de alguna manera. Armas primitivas, mejor dicho. Habían encontrado un cráneo humano que daba de una edad bastante más antigua. También una punta de un arma. Hecha así de piedra. Por ende, el argumento de que ellos encontraron las islas es falso. Y por ende tampoco los españoles las encontraron, sino que ya había rastro ahí. Porque otro de los puntos era... que no había población originaria. No había población originaria, exactamente. Y eso demostraría que sí, que había. Que sí había, claro. Eso es un punto en contra del Reino Unido. Y por otro lado... No solo los ingleses habían invadido Malvinas, sino que en 1764, volvemos un poco para atrás, Francia también había invadido las Malvinas. Sí, pero justamente, ¿de dónde sale el nombre Malvinas? ¿Alguien sabe? No. De Francia. Claro. Muy bien, exactamente. ¿Cómo estudiaron estos chicos? Exactamente. Se llama Malvinas porque justamente Francia y España no tenían una mala relación. Simplemente los franceses vieron la oportunidad de tener un territorio y entraron. Sí. Y las bautizaron Malouine. Mirá. A las islas, traducido al español, Malvinas.
Entonces, España les deja en claro que en realidad no pueden estar en ese territorio porque le pertenece al virreinato del Río de la Plata. Sí. Ahí es donde España acepta eso y por una cantidad de dinero se terminan yendo. Mira, Y ahí, bueno, aprovechan el nombre Malvins y le ponen Malvinas. mira. Qué Qué recorrido. Es un recorrido excelente. Y Qué bueno. un dato extra, los holandeses nos hicieron sufrir en el Mundial y también nos hicieron sufrir en Malvinas, porque en 1616 visibilizan las Islas Malvinas, pero por suerte no hicieron nada. Pasaron, no quisieron sumarse a... Pues, Pero lo vieron. Mirá. Estuvieron ahí, Claro. casi, pero no pudieron. En sí, esto fue toda la historia de las Islas Malvinas. Bueno, muchísimas gracias. Súper importante también lo que estabas contando. La verdad que un muy buen recorrido. La historia principalmente de los soldados esos que medio que roban el avión y ponen las banderas, a mí me encantó cuando Sí. lo vi. Dije, wow. Es increíble. Así que bueno, nada, un placer tenerte en esta Gracias. juventud perdida. Así que bueno, yo quería cerrar diciendo una pequeña cosa, retomando lo que decía en este bloque que habíamos hecho en la pelada Homero. Ahí con una compañera abríamos el espacio y decíamos esto de que siempre, y bueno, retomando lo que decía yo, de que siempre hay un compañero aunque no veamos claramente, bueno, abrir el espacio de que si alguien lo necesita, estoy también abierta a escuchar. Más allá de todo, somos compañeros, compañeras y bueno, en la empatía de todo. Y también decir una cosa que venía pensando cuando venía en el colectivo para acá, para aquellos que se la dan de opinólogos que hay en todos lados, tengan un poco de empatía, por favor, pónganse a sentarse a reflexionar.